Daf Kuf He. Matritin. Últimas dos líneas, vamos al anterior. Midá behebel, ani mojer leja, en haser, en yater. Si yo pregunto para ustedes cómo leer esa Mishnah, ¿alguien consigue leer? Me fala toda lectura, sin explicación. Esa es una Mishnah un poco difícil para leer. Consigue saber dónde tiene punto, dónde tiene vírgula. No es cumplida. Son palabras iguales. Parece un juego de palabras. Voy a leer y después ustedes me dicen si acertaron. Midá behebel, ani mojer leja, en haser, en yater. Biter, en haser, en yater, midá behebel. Punto. Ese es el primer caso. Segundo caso. En haser, en yater, midá behebel. Biter, midá behebel, en haser, en yater. Libre Bernanas. ¿Consiguieron? Consiguieron. Ahora Hashem. Así se aprende. Muito bom. Vamos a explicar ahora. Tienen aquí dos casos. Los dos casos tienen una contradicción en el lenguaje del vendedor. Porque estudiamos antes, la Mishnah anterior, cuando fala Bet Kur Ani Mojer Lecha Midá Behebel, exacto. Y ahí toda sobra, toda diferencia pequeña, tienen que hacer los cálculos y devolver. Y si falo en haser en yater, significa más o menos, tiene un roba LSA que es mejilá. Aquí falo los dos lenguajes. Entonces, ¿cuál es el principal? Entonces, dice Mishnah, el principal siempre es el último. Tafus Lashon Aharon. Afilo que estudiamos Sugyot, de ese punto, tienen Pesahim, vamos a ver en Zebahim, cuando tienen contradicción, si fala Shelamim, hola, ahí no es Dauka o último. Tengo opinión que fala o primero o principal, porque Jala Kedusha y después no puede mudar. Mas aquí que se trata de Nema Monot, consideramos que él mudó porque voltó atrás, mudó de opinión. Si mudó de opinión, toque de dibur, es solo una frase. En la misma frase él puede alterar, corregir y alterar las condiciones. Por eso que vale lo último, porque tiene aquí una hazara, una mudanza de opinión, voltó atrás. Entonces vamos a leer. Midá behebel ani mojer lecha en haser ben yater, si faló de tremendo un bet kur. Midá behebel, exacto, más o menos. Entonces, biter el haser en yater, midá behebel. La frase el haser ben yater anula lo que faló en el inicio, midá behebel. Entonces nos tiene como el haser en yater, que es mejirá ate roba por sea, que son 7 capim y medio por bet kur. Ahora, otro caso. Si faló en haser yater midá behebel, también faló bet kur ani mojer leja. Más o menos, exacto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Biter midá behebel en haser yater. La frase última, midá behebel, prevalece y anula lo que faló en el inicio en haser ben yater. Libre Bernanas. Esa es la opinión de Bernanas. Y no traes a Mishnah una otra opinión. Mas ya da para entender que está en discusión porque faló Libre Bernanas. Y eso que Gemara explica. Amar biabab mamar amarrab. Holkin alab haberab al Bernanas. Los compañeros que se hajamim discordan con Bernanas y no sustentan que cuando ten contradicción vamos a estar lo último, que sustentan que es afek, que tenemos una contradicción, por eso hay duda si el principal es el primero lenguaje o el segundo, por eso yahaloku divide. Y eso vamos a probar de otro caso de Nima Monot, que cuando tienen divergencia en el lenguaje es una duda y holkim.
Y no que divide, como sabemos, la opinión de Somjos. Somjos en todos afectos, no solo el lenguaje. Mamona, Butaba, Safé, Holkim, la opinión de Somjos, que aliás vimos que Rashbam, Pasak como Somjos, no Perek anterior, más Alajá como Hajamim, que vamos a mejorar la braya. Son que en este asunto, afilo Hajamim dicen como Somjos, cuando es una contradicción de su lenguaje, entonces no sabemos cuál es la intención de él, entonces Holkim. ¿Qué sería Holkim aquí? ¿Cómo sería Yahaloku? En el caso de En Haser en Yatero, mitad de Hebel. Si tenemos dudas si es Mejilá o no es Mejilá, ¿qué va a ser? ¿Mejilá a mitad? Vamos a ver, Rashbam va a hablar. Primero vamos a traer el caso que encontramos que Jajamín dicen Yahaloku. La primera pregunta, ¿cuál es el hidush de Rab? ¿Precisa Rab falar que Jajamín discordan? Y claro, tenemos una Mishnah מפורשת בה מציעה, פרק השואל, מעשה בציפורי, באחד ששכר מחס מחברו, ב12 זהובים לשנה, דינה זהב לחודש. Aconteció en la ciudad de Tzipori, una ciudad famosa citada en muchas Mishnayot, ya hablamos que es perto de Tzfat, en el norte de Israel. Que el Gemara Megilá, Davav dice que se llama Tzipori porque Shochenet Bahar que Tzipor, es una ciudad construida en la cima de la montaña, como un pájaro. Por eso el nombre es Tzipori. Entonces ya tenemos esa dica que la ciudad se encuentra en la montaña. Mas no es Tzfat, que también es montaña. Le pregunté en Israel a los historiadores, a los guías de turismo que conocen las ciudades, mesmo que hoy no mapa, você no acha Tzipori, mas es una ciudad antigua, guardada como que tiene mucha historia, especialmente de los Tanaim, y es conocida. Tiene placas para visitar esa ciudad. No es una ciudad habitada, mas la tiene. Él sabe dónde queda. No, Yerushalmi Sanedrim, Perek Gimal, está escrito que a distancia entre Tiberia y Tzipori es 18 kilómetros. Entonces tenemos más una dica. No puede fugir de eso. 18 kilómetros. O si entre Tzfat y Tiberia es 30 kilómetros. Más 30 de estrada, porque es curva sinuosa. Si fuese en línea recta, puede ser 18 kilómetros. Entonces fica por la también Tzipori. También en Shabbat Kufyuchet aparece. Yehi Halki, mi magnice Shabbat Betiberia, umomosié Shabbat Betzipori. Faló Rabbi. Rabbi Dan así faló, que le moraba en Tiberia. Tomara que posa recibir Shabbat en Tiberia, que es baixo y recibe más cedo, y terminar Shabbat en Tzipori, que es montaña, y acaba más tarde, para hacer Tosefet Shabbat. Entonces, la verdad tiene un Gideon Ashaz, que pregunta, trayéndose Yerushalmi, dice, ¿cómo le puede hablar eso si tiene 18 kilómetros y no puede en Shabbat salir fuera del Tejum? Eso, casudo. O pensate que es aquí, no es que de fato él hacía eso. No puede hacer eso en la práctica. Es una manera de hablar, tomara que pueda tener un Tosefet Shabbat, un Shabbat más cumplido. Mas él trae que un dos Gaonim, acho que Rabbi Gaon hace esa pregunta. Él entiende que él comenzaba Shabbat en Tiberia y después andaba a pie para terminar Shabbat en otras ciudades. Y ahí no puede, ni con Erub, porque Erub te jumí adianta para más 2000 amot, que más de 1 kilómetro. No existe más que eso. Todo bien, eso entre paréntesis. En Baba Metzia está escrito quien aluga una casa por un año. ¿Qué acontece si Shana Me'ubelet? Si el año tiene 12 meses, tiene que pagar un aluguel a más, entonces depende del lenguaje. Si él faló Shene Masar Zovin le Shana, o aluguel es 12 monedas de oro por año.
entendemos que por año o año completo, y si ese año me oberet, es beneficio do inquilino, do sojer, que está morando ahora, no precisa pagar 13 meses de aluguel. Él va a pagar ese valor porque no fue dividido por meses. Se faló 12 por año. Ahora, si fala dinar zav lahodesh, eso faló. O aluguel es un dinar por mes. Entonces, claro, si ese año tiene 13 meses, paga 13 alugueles. Ele falou ano? Entonces, eso es una introducción a lo que está escrito aquí. No más hace de Sipori faló dos lenguajes juntos. Entonces ahí tenemos un caso de contradicción. Alugó un beta merhatz y Odonio faló 2 de Zeubim por año, dinar zahab por mes. Entonces, ¿cómo fica? Si es Shana Meuberet, si vamos atrás del primero la Shon, no tienen que pagar aluguel. Si vamos atrás del segundo la Shon, tienen que pagar. Vamos a hacer el Rabash Ban Gamliel, el Biosi, Beamru, Yahaloku, el Jodesh Aibur, dividen o mes de aluguel, paga a mitad va a pagar 12 meses y medio. ¿Por qué? Porque es dúvida. Entonces vemos que cuando tenemos dúvida del lenguaje se divide. Entonces también en nuestra Mishnah, Jajamín no sustenta como Menanás, que lo principal y lo último, dividen. ¿Cómo aplicaríamos dividir? Rashban va a explicar más en la frente. Ahora, después de la respuesta, Rashban explica. Responde a Gemara, no es peshita. Y me atama babina hatamu de ikalememar mihdar kehadarbe. Ve ikalememar pirusha kamefaresh. Abarajá de badai kehadarbe y malo kamashmalan. Es bien diferente el caso de Merhaz que en nuestro caso. En nuestro caso tenemos una contradicción. Con certeza es contradictorio. Entonces puede ser que no tenga discusión que o principal o último lashon como Menanás. También Jajamín concordan. Podría ser si Rab no falaba eso. ¿Por qué? Cuando que Jajamín falan Yahaloku, no caso de Beta Merhaz. En ese tipo de contradicción, no es certeza que es contradictorio. Podemos explicar Pirushe Kamefaresh. Tenemos una manera de interpretar que con intención en los dos lenguajes. O principal, o primero, Shnemazal Sobim Leshana. Por tanto, según ese lenguaje, no tendría que pagar un mes de Adar Sheni. ¿Y por qué faló Dinaz hable Jodesh? Solo para decir que no es un contrato solo por año y usted me va a pagar a final del año. Quiero que usted me pague a final de cada mes, porque tenemos que agregar Sejirut, era Mishtanemet, era el Basov. Obligación de pagar en el final del periodo. Entonces, si no falaba Jodesh, final del periodo, final del año, no debería tener obligación de pagar. Por eso le faló Dinaz habla Jodesh, no para incluirme Uberet, eso para falar, eso Pirushe Kamefaresh. Está ahora interpretando, está siendo más explícito la manera de pagamento. Yo quiero que me pague al final de cada mes. Y más también una camina en relación si pueden voltar atrás o no. Cada mes es un contrato por separado. Esos dos nafkamina, ¿qué sería con nafkamina separado? Que si quiere tirar a él de casa, puede, después de cada mes. No puede falar, tenemos un contrato por un año. No, él falé cada contrato mes por mes. Es como una renovación automática. Mas si yo quiero que el mes siguiente usted no que te aviso, que tenga un previo aviso de 30 días, como fue, también estudiamos la Baba Mesías, en ese mismo Perec. Y dependiendo si verano o invierno, él puede mandar a él fuera de casa, porque terminó el contrato cada mes. Mas si forzó un año, no puede tirarlo en medio hasta terminado el periodo. Entonces ya que tengo una manera de explicar que Pirushe Kamefaresh y sería principal, el primero lenguaje, si falamos
que es hazarbo o principal y último, ahí ya haloku. Mas si son contradictorios, tal vez todo el mundo va a concordar con Benanás, que cuando esté en contradicción, o principal y la última palabra, la Shona Haron. Kamash Malan, dice Rab, no es así como esa Abamina, que también a nosa Mishnah y a haloku. Mesmo que no tenga aquí Pirusheka Mefaresh, halukim. Y dice aquí Rashban, en Dibura Masí Kamash Malan Rab, de halukim alab. De Atam Lobe Tamayo la Mishum Sakaleu, no es por causa que Pirushem Mefaresh. También el merhazo motivo es porque tiene duda y tafsir la Shona Haron, la Shon Rishon. De que van de Betos que de Dibur Amar Shete Aleshonot, o sea que le faló dos lenguajes sin interrupción, toque de Dibur, que dice no paró 2 segundos sin pausa, en Yadua Alezenit Kaban Yoter. No sabemos cuál es la intención real de él. ולא משום דקה פשוט כמפרש, ודאי מכחיש לשון הראשון. לשון אחרון הראשון. Entonces, ¿cómo sería nuestra Mishnah? Ya haloku. Debe ser eso, que ya que tenemos duda si es mejilá o no es mejilá, va a devolver a mitad. Si valamos mitad de Hebel, entonces, si tiene una diferencia de un roba por sea, va a tener que devolver. Si era el Hasen Yater, el Mejilá. O sea, que duda, devuelve a mitad de la misma forma que en el caso de Hatzer. O problema es si tiver roba y un poquito más. Porque ahí tiene No, que pagar ahí todo. sería más lo que. Y Si tiene que tiene un pagar poquillo todo. más de un roba y hace Heshbon, tiene que pagar todo. Ahí no hace diferencia en el lenguaje. A filo en Hasen Yater, tiene que pagar todo. Ahí Então, no, mas se divide a diferença, já sai, entra na tolerância de novo. no, mas en ese caso, si más de 7 cabim y medio por un kur, y hace Heshbon, no hace diferencia si faló mitad de Hebel o en Hasen. La única diferencia es eso antes, cuando es Mejilá. Amar Abidamo Shemuel. Zod Ibre Ben Nanas. Ahora Shemuel dice que tenemos aquí una tercera opinión, la Mishnah. La Mishnah es Ben Nanas, que vamos a tratar de la Shona Haron. Abar Hachamim Omrim, Halach Ahar Pachot Shebal Leshonot. Va atrás del lenguaje menor. ¿Qué dice? Amotzi Mejaveró alaba reaya y quién es mukzak o vendedor. Está vendiendo. Entonces, dependiendo si tiene más o menos, siempre vamos a hablar que el lenguaje que favorece al vendedor es el principal, por duda, no porque esa fue la intención. Ya que tenemos duda cuál es el lenguaje principal, falamos a Motzim Mejaverá y aquí dice Rashbam, y a la mujer, שהוא מוחזק בקרקע על העליונה. ya que él es מוחזק o vendedor, él que tiene ידו על העליונה, prioridad. Ikach. אחד יעמל מידה בחבל מחסן יתר. Entonces, en el primer caso, que el lenguaje primero fue mitad בחבל, y el segundo es חסן יתר. חזנן, vamos a ver. Y moti koshehu, si tem un poquito a más, ahí vamos a hablar a favor do vendedor. Le ajima le mitad behebel behazir. Por eso es falé exacto. Si tiene un poquito más, me devuelve, no es mejilá. Porque si fuese mitad en Haseniate sería mejilá. Pero no es bon en este caso para el vendedor. Ahora, si pijet, si tiene un poquito a menos, a te un roba, ahí le va a falar en Haseniate. El falé que más o menos, no precisa completar. Siempre a favor del vendedor. Y el inverso sería cuando faló el lenguaje primero Midah Behebel y después en Haser Beniate. Entonces vemos aquí la tercera opinión. Benanas Taful Lashon Aharon. O que Ráfalo Hajamim
que aprendemos de Maaseh del Sipori, y a Haloku. Y aquí Shemuel está diciendo, y Jajamín dicen, Motzim Mejaberó Alaba Reaya. Pregunta que Mara, ¿cuál es la opinión de Shemuel? Shemuel que faló esto, en este lenguaje. Zo dibre benanas abajajay ombrim. Zo velo subir ale, parece de ese lenguaje que no sustenta como benanas. Porque faló zo dibre benanas. Ustedes repararon que es un lenguaje diferente a lo que Rav faló. Rav está hablando halukim alav haberab benanas. Es apenas una información que tiene otra opinión. No tenemos ninguna prueba que él no va a sustentar como benanas. Pero al contrario, ya Rashban dice al inicio que Rab posee como benanas. En otro sugia, y vamos a ver en Amud Bet, que Rab sustenta como benanas, que trafue la Shon Aharon. Y por eso no faló zo. Mas Shemuel que faló zo de benanas es como está excluyendo a benanas. Entonces pregunta que Mará, Rab y Shmuel de Amret Arbayu. Tenemos una vez que Rab y Shmuel falaron juntos y estudiamos en Perek Hamishi. Kur bishloshim ani mocher lecha. Yachol hazor bo afilu b'seh harana. Cuando vende frutas, un kur por 30 dinarim, si faló ese lenguaje, entonces es una venda, una venda por un kur. Y o quinian es feito cuando terminó el kur. Entonces él comienza a hacer meshijá, mismo que fue meshijá de las frutas. Fue meshijá o agbajá de 29 sea, falta una para completar un kur. Y a Jola Hazorbo, a Filo Besea Harona, no terminó a meshijá, no es una meshijá completa, porque el objeto de la venda es un kur. Entonces, antes de hacer esa quinián, puede voltar atrás de todo. Cualquiera de uno de los dos, tanto vendedor como comprador. Está certo? Mas pode voltar. Puede voltar. Va a tener que separar. Si pagó, va a tener que separar. Porque aquí consideramos que pagó y no fue meshijá. En ese caso existe mi separar. Si no pagó, no tiene que la de mi separar, más tiene mejusar a maná, que es menos grave. Que la persona debe ser honesto y cumplir su palabra. Mas eso es un asunto musarí. ¿Cómo se dice musarí? De ética. Kur bishloshim se abre ser animo jaleja. Ahora, si faló los dos lenguajes, un kur por 30, que es una sea por un sela. Una sea son 30, un kur 30 sea. Y ahí dice, cada sea vale un sela. Entonces cuando faló kur bishloshim, también debe ser shloshim sela, la misma moneda. Rishon Kana. Cada sea que faz meshijá adquirió y de esa no puede votar. Puede votar lo que no fez. Entonces vemos que considera principal la última. ¿Y quién faló eso? Rab y Shmuel. Entonces Rab está cierto porque falamos Rab posee como benanás. Está full la Shon Aharon. Mas según Shemuel debería falar Oleja Hapa Hoshe Baleshonot. Amosim Mejaber la Barraya. ¿Por qué você obliga a él a comprar? Si el comprador quiere votar atrás, ¿por qué no puede votar de todo? Si él no es mugzak. Rashban dice, Rishon Kana, alma subida a Shmuel, te fue la Shon Aharon, que benanás. Responde, el azor usvirale. Entonces, todo bien, podemos explicar que él sustenta como benanás.
Mesmo que falou Zó, é apenas uma informação. Que existe a opinião de Jajamim, que Amosim Mejabró alaba Rayá. Mas Shemuel sustenta también como Benanás y como Rab. Que Tafuz Lashon, Aharón, como vimos de esa alajá de Sea Besela. Mas no fica así. Umisi Vidale, ¿será que sustenta Shemuel como Benanás? Veamos, Shemuel, Bibam, de esa Jodesh Askenan. הבא בתחילת החודש כולו למזכיר, בסוף החודש כולו לסוחר. Estudiamos esa respuesta en Baba Metzia. Al final de Masejet, en ese Perek, en Daf Kuf Bet, fue en el mes de Janeiro, al inicio de Janeiro, que estudiamos esos Perakim, esos Dapim. Sobre la historia que falaron Yahaloku, Shemuel explica que se trata que Odonio veo a reclamar do inquilino que pague o mes 13º, que Adar Sheni, no medio do mes. Por eso faló Yahloku. No como entendimos porque tenía dúvida, y cuando tienen dúvida de Leshon, vamos atrás de Safek y Haloku. Es por Amosim Haberá la allá, porque llegó no medio do mes. Entonces falamos, 15 días ya moró, entonces no precisa pagar. De aquí, antes sale de la casa, si quiere continuar, paga, porque Amosim Haberá la allá, o Mugzak, o que ya moró, o inquilino es Mugzak. Y el que no va a morar, o dueño de la casa es Mugzak. A Balba Betejilat Jodesh, si veo a cobrar o a Lugel, no inicio de Adar Sheni, Kulol Maskir, ten derecho a cobrar. Él iba a falar, por eso le falé, Dinas habla Jodesh. Besofa Jodesh, si veo no final, ya terminó Adar Sheni, ya moró los 13 meses, Kulol Sojer no paga nada. Entonces, eso indica claramente, Mosim Habró, la verdad. Por dúvida, damos eso no Mugzak. Esa opinión aquí de Shemuel. Entonces, eso combina con lo que faló Shemuel, que yo debe amenazar a Jajamim, a Harpa, o leja Harpa, Josheb Leshonot. Entonces, la pregunta vota en Curve Sea. Curve Sea, ¿por qué faló Rishon Caná? Debería falar, Mosim Haberó, alaba Raya. El aleo olam zo subir ale. Toda verdad vosotros tienen razón. De esa última prueba nos vemos que cuando faló zo, para excluir a Benanás, porque él sustenta como Jajamim, como Mosim Haberó Raya. Beatam, tamamai, y la no caso de Sea Besela, que nos ha preguntado. La faló dos leshonot. Kur bishloshim Sea Besela. ¿Por qué Rishon Caná? Que vos más que sigue el último lashon. No porque sigue el último lashon. Mishun de tafis. Ajaname hatafis. Así como en Merchatz falamos, depende si ya tafas. Si ya moró ese último mes, no debe pagar. Si moró mitad, paga mitad. La misma lógica es, no cur. Él fez meshikah de una sea. Entonces él está muzak. Por eso Rishon Caná, no porque vamos a traer el último lashon, porque ya fue Hazakai, Mugzak, y el resto puede votar atrás. Entonces eso no contradice la opinión de Jajamim, que vamos atrás siempre a Mosim Haber la verdad, y esa opinión de Shemuel, en los tres lugares, en el caso de Sea, en el caso de Merchatz, y no nos a Mishnah. Amar Rabuna, Amar Berab. Agora va a trazer mais um exemplo em nome de Rab. En Sanedrín Yuzain Amudbet está explicado que todo lugar que dice Amre Berab es Rab Amnuna, que era uno de los alumnos de Rab. No que Amre Berab está errado. Amre Berab textualmente significa falaron na yeshiva de Rab. Mas ¿a quién se refiere? Siempre que usa ese lenguaje es un alumno de Rab específico. Y la conclusión es que era Rab Amnuna. No como inicialmente faló en el Sanedrín, que Amre Berab es Rab Una. Porque preguntó de aquí,
¿Cómo vos decís que Amr Rabuná? Si aquí está escrito Amar Rabuna, Amr Rab. Entonces puede ser cualquiera menos Rabuná. Entonces responde todo bien, Rab Amnunai. ¿Qué faló en nombre de Rab? Istira me amae. Cuando tengo una contradicción, en alguna venta están colocando un precio. Istira, si vamos a hacer un cálculo, da 96 perutot. Y por otro lado, faló mea mae. Mae en aramaico no se refiere a maot, es a moneda menor que perutot. 100 perutot. Entonces, ¿cuál es el principal? Mea mae, tienen que dar 100 perutot como último lashon. Si faló inverso, mea mae istera, ahí istera, ahí paga 96. Rashbam hace un cálculo, ¿por qué 96 es istera? Que es una lashon de Isar, más que da 96 perutot. Maika Mashmalan, Tafuz lashon Aharon. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Para qué Rab nos fala eso? Para decir que cuando tenemos divergencia, vamos a estar de último lashon. Ha'amra Rab Hadazimna, de Amar Rab Shafa lo hizo una vez. Y aquí pregunta, podría haber falado también lo que faló aquí, alajá como benanás. So que en la verdad aquí no faló alajá como benanás. No citamos de Rashbam, mas la prueba de Rashbam es de nuestro asunto, que va a hablar ahora. Aquí le faló a opinión de benanás, a opinión de Jajamim. Mas tenemos una prueba que se sustenta como benanás, que tafuz la shona Haron, ¿de dónde? Y no precisamos de Istera. Do caso do Merhatz. No caso do Merhatz, de Zipori, faló Rabo siguiente. Y Abayatam, Abayavina Kulela Maskir. Si él estuviese lá en ese momento, en ese Maatze de Zipori, que estaba en la época de Rashbak, de Stanaim, Rab dice, si él estuviese lá, él tendría feito o Pesach, todo el derecho para un maskir, para el dueño de la casa, que se obligaría a un inquilino a pagar el 13º mes, mismo que ya moró. ¿Por qué? Porque está fuera la zona Harón. ¿Y cuál es la zona Harón? Dinar habla Jodesh. Entonces de aquí ya aprendemos. Dice Rashbam, si él faló en ese lenguaje tan firme que si él estuviese lá, así seríamos veredicto que dice que es alajá. Si no, ¿para qué faló? No es que le está explicando a Mishnah. Al contrario, está discutiendo con la Mishnah. Porque a Mishnah faló, ya haloku, et jode shaibur. Shemuel puede ser que está explicando, porque él faló, bebabem sa jode shaskenan. Colocó una quinta. Mas Rab está falando un pesach alajá diferente que a Mishnah. Entonces, porque sustenta como benanás. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Para qué precisó hablar Istera me amaem? No es contradictorio, pero al contrario. ¿Para qué faló si al mismo din que ya sabemos que esta fusa Shonaharón? Responde, y aquí sin o paréntesis, así dice Rashbam. Mao de tema pirushe kamefaresh gamashmalan. La explicación aquí de pirushe kamefaresh es diferente a pirushe kamefaresh que vimos en Amud Aleph. Porque también ahora se está refiriendo a Pirushe Kamefaresh al caso de Zipori, no al caso de la moneda. Entonces está diciendo, precisamos hablar Rab de nuevo que tafuz la shona Haron. Porque en el caso de Merhatz, que él faló Yavena Kulela Maskir, él podía entender por qué falo que pague el 13º, no porque tafuz la shona Haron como benanás. Es porque no tiene contradicción, un lenguaje esclarece otro. Mas aquí de otra forma, no como explicamos allí, que el lado principal era el primero y otro esclareció que no puede votar, que pueden tirar el fuera y que pague cada mes. Aquí es otro Pirushe Kamefaresh. El principal es el último, que es un dinar por mes. ¿Y por qué faló no inicio la Shana? 12 dinarim por Shana.
para esclarecer un malajá. Dice Rashbam, Pirusha que me faresh, velo midar klal, era niskama y todo dinar zahab kol chodesh. La intención de él era un dinar por mes como último lashon. והיה ירא שמא תתעבר השנה, ופירש אך שנה דאמר לך יוד בדינה לשנה, לא בשנה מעוברת כאמינה, אלא faló יוד dinar לשנה, primero, ¿cierto? Mas él está explicando, si va a ser מעוברת, no piensa que no va a pagar el 13º mes, él falé yud por shana, en año normal, mas si es shana מעוברת, ahí dinar la jodesh. Entonces, según esa explicación, no te sentirá, pero al contrario, o que vale a último, dinar la jodesh. Y está explicando, el falé de Shana para Shana Peshuta, un año que tiene 12 meses. Podríamos llegar a pensar a eso. Kamash Malan, o caso de Istera, nos enseñará que hay certeza que es contradictorio, no es Pirusheka Mefaresh, o seno 96. Entonces, Tafuz la Shona Haron, Pasak. Entonces, la misma cosa, ese es el motivo del Merhaz. Porque el principal es lo que vale el último lenguaje.